Dice allí, Proverbios 18:4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. 18:13. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Y 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Todo un contexto de un libro de sabiduría escrito por el hombre más sabio de la tierra, Salomón. Una sabiduría que no fue dada por la escuela de su época ni la universidad de su época. Fue una sabiduría dada por Dios. Y en esa sabiduría el Espíritu Santo toma a Salomón y escribe este proverbio. La gran mayoría de textos que se encuentran ahí hablan de el impacto de lo que decimos. Eso va a tratar la prédica en esta mañana. Así es el título, si usted quiere apuntarlo o se apunta. El impacto de lo que decimos. Generalmente se toma Proverbios 18:21 para hablar del poder de las palabras. Entonces, claro, la gente se anima y dice: uy, aquí ya nos van a dar una herramienta para hacer con nuestras palabras algo tremendo. Pero realmente tiene uno que leer todo el contexto para entender que no se trata del poder de las palabras. El impacto de lo que decimos es mucho más profundo. Vivimos en un mundo que está saturado de palabras, ¿cierto? Hoy más que nunca hay muchísima información por donde quiera que vayamos. Escuchamos conversaciones, escuchamos noticias, opiniones, comentarios. Y detrás de todas estas conversaciones, noticias y comentarios se transmiten ideas. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que no se queda solo en ideas, ¿cierto? Porque si se quedara solo en ideas diría, bueno, eso no hay problema. Pero las ideas con el paso del tiempo cobran forma y se pueden convertir en realidades. Ese es el problema, el impacto de nuestras palabras. Por eso aquí habla del chismoso. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Un chisme puede generar un problema terrible, tremendo. Un chisme puede generar hasta la muerte de otra persona. Un chisme puede generar injusticia sobre otras personas. Entonces, el impacto de un chisme es tremendo. No es en sí que tenga poder, es que a veces el chisme trasciende fronteras, pensamientos, ideas, ¿cierto? Por este motivo, quiero que meditemos justamente en el número 21, porque nos confronta con una verdad poderosa. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Dependiendo cómo usted use la lengua, o transmite vida o transmite muerte, o transmite bendición o transmite maldición, o genera problemas o genera más bien calma, tranquilidad, ¿no? No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que provocamos al hablar. ¿Qué provoca su boca cuando se abre y habla? Cuando hablamos es similar a lo que ocurre cuando arrojamos una piedra, ¿cierto?, en aguas tranquilas. No solo se rompe el silencio del lago precioso, sino que se crean ondas expansivas. Nuestras palabras tienen un impacto. Pueden sanar, herir, levantar, destruir, acercar o alejar. En esta enseñanza exploraremos con la Biblia o cómo la Biblia nos llama a usar nuestra lengua como un instrumento de vida. Me gusta más un instrumento de vida que llamarlo. Las palabras tienen poder, y eso nos metieron esas enseñanzas hace años y la gente salía de la iglesia con un grado de grandeza que hasta asustaba, ¿no? Pero yo creo más bien que a la luz de la Biblia, más que poder, tienen un impacto real. Un impacto real. Porque lo que decimos no solo afecta a otros, sino que también determina el fruto que cosechamos o cosecharemos en el tiempo. Entonces necesitamos revisar precisamente lo que decimos y qué tenemos que hacer. Alinear nuestra mente, alinear nuestro corazón, nuestro pensamiento con la palabra de Dios.
Cuando tú y yo alineamos nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestra mente con la palabra de Dios, realmente hablamos lo que conviene, hablamos lo que edifica, hablamos lo que ayuda, hablamos lo que sana, hablamos lo que liberta. Pero cuando hablamos desde nuestro intelecto, cuando hablamos desde nuestra manera de ver la vida, cuando hablamos de nuestra experiencia, quizás pueda ser buena la experiencia, pero cuando nuestra experiencia corta el paso al consejo de Dios, entonces nuestra experiencia se subleva y nuestra experiencia se vuelve arrogante. Pero cuando hablamos desde la palabra, cuando nuestra mente se alinea con las promesas de Dios, entonces todo esto que usted dice, en Cristo Jesús dice, sus promesas son sí y son amén. Dios aprueba cuando hablamos desde su palabra. Cuando nuestro corazón está alineado con la palabra de Dios, entonces nuestra manera de pensar cambia y por ende también nuestra manera de hablar y como consecuencia nuestra manera de actuar. Entonces hablamos, actuamos, pensamos con sabiduría, con amor y con propósito. La Biblia declara en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, dice Pablo allí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí empieza todo el problema. Por eso es tan importante cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, Él llega para revolucionar nuestro contexto interior. Les hablaba el domingo pasado, llega a la vieja naturaleza de pecado, la naturaleza santa de Dios y viene a morar en uno y hay una revolución, empieza una pelea por lo santo que Él trae y una pelea por mis propias maneras de ver la vida y de vivir. Entonces Dios viene a habitar en mí, un hombre pecador, pero hombre, Él es santo, yo soy pecador. Cristo arregló el problema en la cruz, pero esta carne sigue tirando para la carne y el espíritu para el espíritu. Entonces, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para, dice, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Una mente transformada por el Espíritu Santo nos hace hablar diferente y por ende lleva a acciones que traen cambios relevantes y ve milagros. Cuando nuestra mente es renovada en Cristo, cuando las promesas de Dios son una realidad para mí, cuando yo asimilo la palabra de Dios, la llevo a mi corazón, no solo acá, porque el cambio ocurre acá. Entonces, quizás muchas personas saben textos bíblicos de memoria, ¿sabe? Son eruditos, son tremendos conocimientos de la palabra de Dios, pero si esa palabra no pasa de aquí a aquí, no hay transformación. Aquí es donde está el problema. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el mismo profeta, solo el Señor conoce el corazón. Entonces, cuando esa palabra llega a nuestro corazón, hay cambios en nosotros y vemos milagros acontecer. En esta mañana, a la luz de este texto, vamos a tocar cuatro aspectos del impacto que traen nuestras palabras, porque tus palabras ocasionan impacto. Primero, las palabras pueden construir o destruir. Y vamos a ir al libro de Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Tus palabras construyen o destruyen. Mira qué tremendo esto, qué impacto tiene esta palabra. Según lo que tú hablas, según lo que tú pronuncias, según cómo lo enfocas, según cómo lo dices, una palabra tuya puede destruir o puede construir. Y dice Santiago 13, 5 al 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Madre mía, ¿qué relación tiene la lengua, por Dios? Una lengua sin control, una lengua sin el Espíritu de Dios, dice Santiago, esto es lo que tiene. La imagen que nos brinda Santiago es esta, de una arboleda, un tremendo bosque precioso. Aquí en Extremadura hay lugares donde hay mucho bosque, es hermoso, ¿cierto? Sobre todo hacia el norte, donde llueve más, hay mucha más naturaleza y mucho bosque, ¿sabes? Y pienso en esta imagen que nos brinda Santiago, porque un bosque necesita plantación y años de espera para el crecimiento. Todos esos árboles bellos que usted ve, yo veo al norte de Extremadura, por ejemplo, cuando nos adentramos allí en medio de esas quebradas, de esos ríos tan lindos que hay allí,
Y esa naturaleza tan esbelta requirió de mucho tiempo para que salieran todos esos árboles. Nosotros somos testigos de lo que pasa cuando se pone un fuego en el bosque, ¿no? Cada año en Extremadura se pierden miles de hectáreas de bosque por fuegos malintencionados. O sea que sí somos testigos de lo que ocurre. Este año yo pude ver, por ejemplo, desde la carretera a Cáceres, Mérida, jamás había visto eso. Por el filo de la montaña en la noche, cómo el fuego estaba como si fuera pintado, ¿no? Se veía bonito en la noche. Qué bonito el paisaje, pero se está quemando una montaña. Santiago dice que la lengua tiene tal poder, es tan pequeña, pero es capaz de producir grandes desastres que sin más empiezan primero en uno mismo. Mira lo que dice Santiago, dice que es un miembro pequeño que está puesto entre nosotros y contamina todo el cuerpo. A veces pensamos que solamente afectamos de aquí para afuera. No, Santiago dice no, créeme que lo que está pasando en ti por esa lengua es terrible. Aunque no lo parezca, tus palabras empiezan afectando principalmente tu vida, sea para bien o sea para mal. Dice, un pequeño fuego, esta lengua tan pequeñita, enciende un gran bosque, dice Santiago. Algo que costó años en construirse y establecerse, termina en cenizas en poco tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta construir la reputación de una persona? Su prestigio, su dignidad, años. Pero una pequeña chisme puede dañar la dignidad de una persona. Cuando uno habla mal de una persona, la gente ya empieza a verlo con otros ojos. Y entonces, claro, aunque no sea cierto, la mera duda, el mero comentario ya cambia la imagen, daña la reputación. Tus palabras pueden construir o destruir. Proverbios 18:21 dice que tus palabras generan vida o generan muerte. Por lo tanto, dependiendo del contexto que esté en nuestro corazón, eso hablamos y eso también somos. Jesús dice algo interesante en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo dijo Cristo Jesús, enseñando acerca de ese problema de no tener una lengua controlada por el Espíritu. Debemos preguntarnos cómo estamos hablando, como una persona buena cuya bondad se gestó por medio de la fe en Jesucristo, o como una persona mala que aún no ha conocido la bondad de Dios que es por medio de Cristo Jesús. El cambio de mente, queridos míos, queridas mías, hermanos, comienza en la cruz. Ahí empieza nuestro cambio de mente. No nos vayamos tan lejos. Sabemos que hay muchas religiones esotéricas que te invitan a hacer mantras, yogas, meditación trascendental, reiki, todas esas cosas que aparentemente como que te desinhiben y como que te ponen en un estado de tocar el cielo, ¿no? Pero eso no sirve de nada. Esos son engaños. La Biblia dice que el cambio de mente empieza en la cruz. Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando le entregamos nuestro corazón y dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas, entonces ahí se cumple lo de Romanos 12:2. Nuestra mente empieza a cambiar, nuestra manera de hablar es diferente y por ende nuestros actos son elogiables. Si esto no ocurre, entonces nuestras motivaciones al hablar vienen de otra fuente, y Santiago lo expresa de esta manera en la parte final del versículo 6. Dice ahí, la lengua es inflamada por el infierno. Si mi lengua no es controlada por el Espíritu de Dios, la Biblia dice, no está en neutro. O la controla el Espíritu Santo o la controla el infierno. Pero ahí no hay un término medio donde, bueno, no sabemos quién controla mi lengua. No, hay alguien detrás de una lengua que no tiene a Dios, y ese alguien es el mismo diablo, o es inflamada por el infierno. Y dice ahí mismo que una lengua así no se queda solamente con esta capacidad, sino que dice que contamina todo el cuerpo, pero no se queda ahí, dice, a su vez inflama la rueda de la creación. Es como la llama que come los bosques, ¿no? Entre más va avanzando el viento, va soplando,
el fuego se extiende. Tus palabras pueden construir o pueden destruir, dependiendo del contexto de donde vengan. ¿En dónde está hoy tu corazón? ¿Ya te has encontrado con Jesús? ¿Sientes que cuando hablas, Dios habla a través de ti? ¿Alguien puede testificar de eso? Tus amigos dicen de ti: hombre, como cuando tú hablas, yo siento que hay algo diferente en tu boca. Cuando tú hablas, yo siento paz en mi vida. Hay algo que transmites, no sé qué es. Es el Espíritu Santo que controla la lengua y se manifiesta a través de ti para bendición. Ahora, por otro lado, puede decir la gente: no, cuando habla solo dice pestes, no sabe sino decir tacos, no sabe sino hablar mal de la gente, no sabe sino meter en conflicto a los otros, mete mentiras por acá, chismes por acá. Entonces, ¿en dónde está tu corazón? Todo empieza en la cruz. ¿Estamos usando nuestras palabras para edificar o para herir? En el caso de que seamos cristianos, de verdad decimos: somos cristianos, hemos creído en el Señor. ¿Realmente cuando hablamos edificamos o herimos? ¿Qué está pasando con nuestras palabras? ¿Qué impacto están teniendo? Segundo, las palabras tienen consecuencias espirituales. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice, y 37: mas yo os digo, Jesús está diciendo esto, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mira lo trascendental, el impacto. O sea, por eso decía, eso es mucho más que poder y decir yo quiero esto y lo otro, ¿sabes? Versículo 37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué fuerte es el Señor, ¿vale? Que un día Dios me llame a juicio y me diga: bueno, ven para acá, siéntate, yo soy el Señor, yo soy Dios Todopoderoso, conozco tu vida. ¿Cuántos años viviste en esta tierra? Bueno, Señor, pues yo la verdad fui muy loco y a los 20 años me pasó un chasco y me perdí la vida. Otros pues no, yo duré 100 años, no pasa nada, yo soy el Señor y conozco, y vamos a sentarnos a hablar de tu vida. Cuéntame, ¿qué has dicho? ¿Qué has hecho? Y el Señor toma en cuenta eso. Por eso Jesús decía: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hablar con propósito y verdad es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Una de las señales de una nueva vida en Cristo se nota en la manera en que tú y yo hablamos. Mira lo que dice Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y eso puede ser verdad, Raúl. Sí, si la Biblia lo dice, es verdad. Una lengua controlada por el Espíritu Santo no permite que sale de su corazón tacos, ni groserías, ni blasfemias, ¿sabes? No permite que salga de su corazón chismes ni mentiras. No permite calumnias. No permite que se le haga daño al prójimo. Una lengua controlada por el Espíritu Santo, dice aquí el texto, Efesios 4:29, da gracia a los oyentes. También dice, edifica a los oyentes. Hablar con gracia y verdad y propósito refleja una vida guiada por el Espíritu de Dios. Las palabras ociosas cuentan para Dios a tal punto que el Evangelio declara que un día en la eternidad, tú y yo seremos juzgados por el impacto y la repercusión de esas palabras. Porque les decía, cuando tú lanzas una roca a una fuente tranquila, se acaba el silencio de esa fuente, pero también hay ondas expansivas. Cuando tú y yo hablamos, las ondas expansivas de nuestras palabras pueden ir muy lejos y pueden causar mucho daño o mucho bienestar. La repercusión de esas palabras traerá justicia o condenación. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿cuáles entonces son las palabras que traen justicia de Dios a mi vida? Porque por mis palabras yo seré justificado o por mis palabras seré condenado a la luz del texto. Y encontré un texto en Romanos 19. Dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el salmista David también dice en el Salmo 51, 3 y 5, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti siempre. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuál es la palabra que trae justificación? La palabra de arrepentimiento.
arrepentimiento. Cuando estamos delante de Dios, cuando sabemos que nuestras palabras no son conforme al corazón de Dios, cuando sabemos que hemos herido, que hemos hecho daño, que hemos causado un impacto negativo en las vidas de otros, entonces es bueno confrontarnos con ese Dios y decirle: Señor, yo no tengo excusa, ¿qué puedo hacer? Y aquí Romanos 10 dice: pues mira, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tienes que hacer como David, reconocer tus rebeliones, tu pecado, y dile al Señor que has pecado y que te perdone. Esas son las palabras que nos pueden justificar. No se trata de hablar bien para ganar el cielo, ¿sabes? Se trata de ponerse a cuentas con Dios, ya que de por sí, cuando estamos sin Cristo, nuestra manera de hablar nos mantiene bajo condenación. Esa es la realidad. Cuando tú y yo no conocemos a Jesús, pues obviamente actuamos como una persona sin Dios, pensamos como una persona sin Dios. Es más fácil engañar a otro, es más fácil hacer trampa, es más fácil, estafar, es más fácil mentir, es más fácil robar, es más fácil enfadarse y hablar cualquier cantidad de palabras que hieren, porque no se tiene a Dios en el corazón. Pero cuando se tiene a Cristo es diferente. Así que no se trata de hablar bien para ganar el cielo, sino de confrontar nuestra vida con la santidad de Dios y decirle: aquí estoy, Señor, sí, evidentemente soy pecador, he hablado mal, no he hablado como conviene. Y así no seremos condenados por nuestras palabras. La Biblia dice que cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios, nuestra manera de hablar cambia de tal manera que sabemos cómo responder a cada persona. Eso es lo que dice Colosenses 4:6. Dice Pablo ahí: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pues Pablo también presenta una problemática en la iglesia de Colosas, como esto, donde hay gente, pues hay diferencias, hay problemas, y seguramente donde hay gente que no ha crecido en el Señor, pues pueden haber chismes y murmuraciones, y Pablo dice: no, eso no puede pasar. Que tus palabras sean como cuando tú sazonas tu alimento, ¿sabes? Y hay alimentos que se ven muy apetecibles al ojo, y tú los pruebas: esto le falta sal, y tú lo sientes automáticamente, ¿sabes? Y entonces tienes que echar un poquito de sal y qué rico, esto está delicioso. Así a veces son nuestras vidas delante de Dios, somos muy aparentes, pero cuando el Señor nos mira el corazón, hace: esto no tiene sal en su vida, le falta sabor a Cristo, ¿saben? Le falta sabor a Cristo. Y aquí Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Un día darás cuenta a Dios por tus palabras. Por tal motivo, ponte a cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, nuestras palabras tienen consecuencias eternas. 3. Las palabras revelan el corazón. Mateo 12:34. Mira esto. Jesús era muy, pero muy directo. Y era tan directo que a los de su generación les fastidiaba mucho cuando él hablaba. Y hay una expresión muy fuerte ahí en el versículo 34 de capítulo 12, y está ahí entre signos de admiración: generación de víboras. Está hablando Jesús así, y no está diciendo generación de víboras, generación de víboras. El Señor está en un tono, que sientan que Él está hablando, es el Señor. Y hay una pregunta: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿En qué contexto está este versículo? Fueron dichas por Jesús en un contexto de confrontación directa contra los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Las personas que conocían la Biblia de aquel entonces. Gente que sabía la Biblia, sabía la Torá, iba al templo y la leía. Pero ¿qué pasa? Sabía la letra, pero no dejaban que la palabra de Dios tocase sus corazones y cambiara sus vidas. Tenían mucho conocimiento acá, pero ese conocimiento no llegaba al corazón. En este contexto, los fariseos acaban de acusar a Jesús porque él acaba de expulsar a un demonio, y los fariseos se quedan mirando y dicen: sí, por Belcebú, príncipe de los demonios, Jesús, tú has echado fuera a ese demonio. Y Jesús les dice: lo que ustedes acaban de decir es una blasfemia frontal contra el Espíritu Santo. Y ahí es cuando sale ese tremendo versículo: generación de víboras. Claro, tocaron al Espíritu de Dios. No podían hacer eso. Estaban blasfemando con el poder del Espíritu que estaba en él. Y él le dice: ustedes están blasfemando contra el Espíritu de Dios,
sois una generación de víboras. Wow. Sus palabras revelan la maldad de sus corazones. No era solo una crítica a lo que decían, sino a lo que ellos llevaban por dentro. El patrón de las conductas de los hombres generalmente está ligado a lo que hay en sus corazones. Lo que está en tu corazón se refleja. Lo que está en tu corazón, dice Jesús, sale por los labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras revelan entonces lo que hay en nuestros corazones, y eso se manifiesta tarde que temprano en conductas buenas o en conductas malas, dependiendo de quién esté gobernando el corazón, el Espíritu Santo o el que inflama la lengua desde el infierno. Jesús quería mostrar en las palabras que no son neutrales, brotan del corazón, y si el corazón está lleno de orgullo, odio e incredulidad, eso se refleja en lo que se dice y por ende en lo que se vive. Por eso la lengua se convierte en un termómetro espiritual. Deja que los cristianos hablen, charla con ellos y tú te darás cuenta en 5 minutos si esa persona es un cristiano de verdad o no, por cómo se expresa. No tienes ni que preguntarle si es cristiano o no. Nada. Tú déjalo hablar 20 minutos, deja que hable y te darás cuenta hasta dónde el Evangelio ha impactado su vida, hasta dónde el Evangelio ha cambiado su vida. Solo con hablar, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, la lengua desvela lo que hay en el corazón. Necesitamos examinar nuestro interior a la luz de la Biblia, a la luz de lo que Dios piensa. El salmista David lo expresó así, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Un día David se dio cuenta de eso. Y conoce mi corazón. Está orando el salmista ahí, el gran rey David. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué bueno hizo David esto, qué bien. Y había metido la gamba hasta el fondo. Recuerdan la historia de este hombre, ¿no? Y había querido engañar a Dios también. Recordar la historia, ¿no? Llega el profeta Natán donde David le dice: David, había un hombre que era muy rico y tenía muchas ovejas. Y de repente se puso a mirar otra ovejita de otro hombre que era humilde y cuidaba a su ovejita. ¿Y sabes qué hizo David? Ese hombre fue, y aparte de que tenía tantas ovejas, le quitó la única ovejita a ese hombre. ¿Qué crees que merece ese hombre? Le dice el profeta Natán, le dice David: ese hombre merece la muerte. Y el profeta Natán le dice: así dice el Señor, ese hombre eres tú. Porque David había acabado de hacer algo terrible. Y en esa realidad, examíname, oh Dios. Hizo bueno David, reconoció su pecado, porque hubiera podido ponerse altivo. No. Ya se sintió en el suelo descubierto. Esa palabra profética le metió un gancho y lo tiró al suelo espiritualmente y dijo: Señor, aquí no hay nada que hacer. Y es cuando él tiene que reconocer su pecado. Salmo 51 también habla de esto. Necesitamos cultivar un corazón limpio para que nuestras palabras reflejen a Cristo, que nuestras palabras reflejen conductas dignas de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Evangelio. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta es la experiencia de un hombre quebrantado, de un hombre que sabe que ha hecho mal, pero Señor, aquí estoy, reconociendo mi falta, reconociendo mi pecado, reconociendo mi error, reconociendo que lo que yo hablo a veces no edifica. Señor, me arrepiento, perdóname, Cristo, te necesito, ven a mi vida, lléname de tu espíritu. Y cuando eso pasa, nuestro contexto de vida cambia. Cuarto, el fruto de nuestras palabras vuelve a nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 7, un texto muy significativo en este contexto de lo que la lengua puede hacer, el impacto de nuestras palabras. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué fuerte esto. Lo que sembramos con la lengua, un día tú y yo lo cosecharemos. Nuestras palabras son semillas para vida
o para muerte. Y lo que es peor, vuelven a nosotros. Si sembramos bendición, cosechamos bendición. Si sembramos crítica, cosechamos división. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y dice: y el que la ama comerá de sus frutos. Es interesante lo que dice el texto: comerá de sus frutos. Si hay frutos, a través de lo que hablamos, es porque obviamente ha habido siembra. Si no hay siembra, no hay cosecha. Pero si hay frutos es porque algo se sembró. En algún momento se sembró algo y se cosecha después. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tú puedes burlar a tu vecino, a tu papá, a tu hermano, a tu amigo. Tú puedes burlar a cualquier ser humano y Dios desde arriba está diciendo: tranquilo, un día haremos justicia. Hasta la misma ley la puedes burlar. Los abogados son expertos en burlar la ley y sacan gente de la cárcel culpable. Y el culpable sale: me salvó mi abogado. Y Dios desde arriba: pero tú un día tendrás que estar delante de mí y tendrás que darme cuenta por lo que has hecho, por lo que has dicho. Nadie se salva del juicio de Dios. Un día estaremos expuestos ante su presencia y no va a haber quien nos salve a menos que hayamos reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. Lo que sembramos con nuestros labios se cosechará, sea para bien o sea para mal. Por tanto, el consejo de Dios es que cuidemos de hablar como conviene. Santiago 3, 10 y 12 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago afirma: hermanos míos, esto no debe ser así. Qué fuerte. Santiago, el pastor de la iglesia, está diciendo eso. Está viendo que hay anomalías. ¿Cómo es posible que estas personas estén en estos detalles tan significativos? Y corrige este malestar en la iglesia. No sé qué estarían hablando. La Biblia no dice, pues no tiene necesidad de ponerse a contar los detalles de lo que hablaba la gente. Solamente dice: ojo, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y les dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Pues no. Lo que decimos repercute. Lo que decimos tiene un impacto. No solo hacia los de fuera, sino que regresa a nosotros como parte de una siembra. ¿Cómo te expresas de tus hijos? Lo que tú expresas a tus hijos un día volverá a ti. ¿Cómo? No sé. Volverá a ti. ¿Cómo te expresas de tu cónyuge? Un día eso repercutirá a ti. ¿Cómo? Bueno, yo sé cómo. Vamos, un marido que le da mala vida a una mujer, un día se rompe ese matrimonio y eso repercute. O viceversa. Porque hoy ya no se puede hablar de un marido que le da mala vida a una mujer. Hoy todos están en el mismo saco. Es verdad. ¿Cómo te expresas con tus padres? ¡Wow! Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice la Escritura, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa poderosa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos expresamos mal de ellos? Cuando no les obedecemos, cuando nos da igual sus consejos, cuando echamos en saco roto lo que ellos nos insinúan, deshonramos sus palabras. Dice: bueno, no pasa nada, cosecharán algún día. ¿Cómo te expresas ante tus amigos? ¿Sabías que de acuerdo como tú te expreses, tus amigos pueden conocer a Cristo o no conocerle nunca? Hay cristianos que les da miedo decir que son cristianos entre el pueblo, entre sus amigos normales. No muestran que son cristianos, tampoco. Porque si muestran que son cristianos, sus amigos de seguro se les van a burlar, se les van a reír, les van a llamar tontos, ridículos, lo que sea. Entonces, más bien digo, bueno, yo mejor me pongo al nivel de mis amigos y hablaré lo que ellos dicen para no tener conflictos con ellos. Pero por ese mismo hecho regresa una cosecha en la que tú vas a ver perder gente que querías mucho, una cosecha en la que vas no solo a perder gente, ver seguramente realidades en esas personas que podrían haber tenido a Cristo, que son bien difíciles y que tú hubieras podido decirles, si hubieran conocido a Jesús, no estarían pasando por esa situación.
Y la pregunta crucial acá, ¿cómo te expresas de ti mismo? No, pastor, cuando se trata de mí, yo de mí no hablo mal. Recuerda que las palabras son semillas que producen fruto. El Espíritu Santo de Dios, esto es súper interesante, nos fue dado. Él mora en ti y en mí, eso dice la Escritura. Cuando un día le dijimos a Cristo, Señor, perdona mis pecados, yo reconozco que soy un pecador, te necesito, yo sé que tú moriste por mí, resucitaste, ven a mi vida, sé mi Señor. Dice la Biblia que ese día, cuando hablamos de una manera así, honesta, tranquila, sin tanto misticismo, ese día dice, vino el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con esto? La Biblia dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí? Los que leen la Biblia. Eso dice la Biblia. Somos el templo del Espíritu Santo. Ahora, ponga cuidado a esto. Si tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que debiera pasar en un templo? Donde el Espíritu Santo habita. Tiene que estar limpio. Tiene que estar en condiciones. Es la obra del Espíritu de nosotros lo que hace eso. El Espíritu de Dios trabaja en nuestra santificación día a día. Pero no solo eso, en nuestra sanidad, en nuestra restauración, en nuestro bienestar. Por el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros, este templo le pertenece a Él. Por eso dice la Escritura en ese mismo contexto, vosotros sois el templo del Espíritu de Dios y ya no sois vuestros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Usted no puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, porque ahora el Espíritu de Dios vive en usted. Entonces yo puedo hacer algo, me quiero alinear con el pensamiento de Dios. Digo, Señor, si el Espíritu Santo vive en mí, entonces mi cuerpo no es el templo del pecado, es el templo del Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo vive en mí, entonces mi cuerpo no es el templo de la enfermedad, porque en este templo vive el Espíritu de Dios. Mi cuerpo no es el templo de la arrogancia ni del orgullo, porque en este templo vive el Espíritu de Dios. Mi cuerpo no es el templo del chisme, ni de la murmuración, ni de las mentiras, porque en este templo vive el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta lo que pasa? La presencia del Espíritu Santo en nosotros lo revoluciona todo. A ver, entonces, pero pastor, yo he visto cristianos que hablan mal y todo el tiempo están diciendo cosas que no son. Están descuidando su presencia. Lo estudiamos la semana pasada. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios en nosotros, nuestra vida cambia, nuestro contexto cambia. Pero cuando no somos conscientes de esa presencia, pues vivimos como si Él no estuviera. Entonces dice Pablo que cuando eso ocurre, contristamos al Espíritu de Dios. Es como si el Espíritu se repliega en un rincón, es como si en vez de ser el Señor de la casa, lo metiéramos debajo de una silla por allá donde nadie lo ve. Y dice, yo quisiera hacer tantas cosas en esa vida. Yo quisiera restaurar esa vida, yo quisiera sanar, yo quisiera santificar esa vida. Yo puedo hacerlo, pero me tienen allí arrinconado, contristado. Porque eso es algo que el Espíritu Santo hace, es que el Espíritu Santo no se impone. El Espíritu Santo por eso es santo. No se impone. Él quiere que voluntariamente tú y yo nos rindamos a Él. ¿Cómo te expresas de ti mismo? He aprendido a orar en ese sentido también. Y le he dicho, cuando tengo así quejas en mi cuerpo, le digo a mi cuerpo, tú no eres el templo del dolor ni de la enfermedad. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay sanidad. He aprendido a orar así también. Y entonces digo, me voy a alinear con el pensamiento de la Biblia. Y recuerdo Isaías 53. ¿Sabes por qué digo esto? Dice Isaías 53, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Alineo mi mente con el pensamiento de Dios. Digo, Señor, si tú vives en mí, tú ya pagaste por mis enfermedades y por mis dolores y por mis dolencias y por todo, Señor.
El Espíritu Santo no vive en un templo en ruinas. Por eso Él trabaja en nosotros, para que el templo esté lo más óptimo posible para su presencia. Llénate del Espíritu Santo. Pablo dice que seamos llenos de su Espíritu, que debemos buscar la llenura del Espíritu, porque entre más llenos estemos de su presencia, muy seguramente todas esas cosas que nos afectan, que nos enferman, que a veces nos atan, que a veces nos perturban, se irían de golpe, porque Él lo llenaría todo, el Espíritu de Dios llenaría toda nuestra vida. Proverbios 12:14 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Lo que decimos puede traer satisfacción o vacío, preocupación o intranquilidad, o tranquilidad. ¿Sabes que hay personas que dicen cosas y después, ay, si llegan a saber lo que yo dije? Pues yo, ¿por qué? ¿No le ha pasado eso? ¿Yo por qué dije esto? Y ahora, donde se enteren que yo lo diga, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Y cómo? No, Dios mío. Hay gente que dice, yo le voy a contar esto, pero no se lo diga a nadie. Yo no voy a. Y de repente abre la boca y dice, a mí me dijeron que no se lo dijera, ahora se van a enterar que fui yo. Lo que decimos trae satisfacción o vacío, preocupación o tranquilidad. Todo lo que hablamos son semillas que producen el fruto de nuestras palabras, vuelve a nosotros. Y escuche esto, no es una confesión positiva o de nueva era, no tiene nada que ver con eso. Se trata de alinear nuestro corazón con la palabra de Dios. Cuando usted toma las promesas de Dios, cuando usted toma la palabra de Dios, usted estudia su casa y dice, yo soy el templo del Espíritu. ¿Qué me está pasando? ¿Qué dice Dios? Entonces yo tomo la promesa, Señor, esto es lo que tu palabra dice. Y entonces ahí es cuando yo entiendo que se hace una declaración, no un decreto, que es otra cosa que se enseña por ahí. No es un decreto, porque el decreto solo lo da el rey. Y el único rey que yo conozco, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? El Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, sí ha decretado. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo el decreto, la promesa, y digo, Señor, según lo que tú has decretado, no yo, lo que tú has decretado, yo creo a tu palabra, creo a tus promesas y las tomo en fe sobre esta situación, Señor. Alineo mi pensamiento con Dios. O sea que tampoco es declarar por declarar, porque dice, usted declare lo que quiere, declare que es rico, declare que va a tener coche, declare que va a tener casa, declare que va a tener dinero, y la gente, amén, yo voy a tener. Eso es declaración positiva, eso es nueva era. Eso sí lo enseña la nueva era. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. La declaración no es de acuerdo a lo que yo creo y se me ocurra. La declaración tiene que estar muy sujeta a la voluntad de Dios, muy sujeta a sus promesas, muy sujeta a su palabra. Tiene que ser muy coherente con la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 12:2 que nosotros debemos renovar nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sí ves? Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mi corazón, en mi mente, ¿qué va a salir por mi boca? La palabra de Dios. Podré declarar con autoridad, en base a sus decretos, en base a sus promesas y en base a su palabra. Y entonces será una bendición para mi vida. Dice aquí Pablo que no solo debe morar en abundancia, sino que esta palabra sirve para enseñarnos, exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces es una gran ventaja cuando la llenura de Dios, su palabra, el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo tenemos muy en cuenta a tal punto de que puedo decir con toda seguridad, mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Él habita en mí. ¿Sabes que estoy llorando últimamente así? Señor, gracias porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cada vez que me veo así como tentado a hacer algo que no debo, Espíritu Santo, tú vives en mí, este cuerpo es tu templo y me sujeto al Señor. Eso es muy poderoso, es muy poderoso. Para concluir, Dios nos ha dado un regalo poderoso, la capacidad de hablar.
Pero con este regalo viene una gran responsabilidad. Hoy más que nunca necesitamos ser conscientes del impacto de nuestras palabras en casa, en el trabajo, en la iglesia y en todo lugar donde vayamos y estemos. Cada palabra cuenta. Cada palabra cuenta. ¿Estamos sembrando vida o muerte? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hablamos, decimos y pensamos? Que nuestras conversaciones estén llenas de gracia, verdad y amor. Que nuestras palabras sean un bálsamo para el que está herido, un ánimo para el que está cansado. Que nuestras palabras den dirección al que está perdido, porque cuando hablamos con sabiduría sembramos vida eterna. Que el Espíritu Santo guíe nuestra lengua y que cada palabra que salga de nuestra boca glorifique a Cristo, glorifique a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos en esta mañana entender el impacto de nuestras palabras, Señor. A veces es verdad que nos hemos equivocado, a veces nos hemos dejado llevar por nuestra naturaleza caída. Es verdad que a veces herimos, es verdad que a veces decimos cosas que no convienen, Señor. Pero gracias por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado y nos ha sido puesto en nuestra vida. Este templo, Señor, este templo precioso, es precioso porque tú habitas en él, Señor. Es significativo porque tú habitas en él, Señor. Y en esta mañana yo quiero rogar por cada uno de nosotros, Señor. Mira nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, mira nuestros corazones, nuestra mente. Y quiero rogar, Señor, que nos ayudes, que tengamos en cuenta quién es el que vive en nosotros. Padre, que cuando nuestra boca se abra, no se abra por nuestra ímpetu, sino que se abra porque tu Espíritu la abre para bendecir, para producir vida, para edificar, para construir. Señor, que cuando nuestra boca se abra con propósito. Que cuando nuestra boca se abra, como dice tu Escritura, de nuestro interior fluyan ríos de agua viva, Señor. Ríos de agua viva que traigan fresco al alma cansada, Señor. Que quiten la sed del sediento. Oh Padre bueno, hoy necesitamos sujetar nuestra lengua, sujetarla al Espíritu de Dios, ponernos bajo el señorío de tu Espíritu, Señor, para que Él controle la lengua, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo pensamos, Dios. Señor, ayúdanos porque nosotros mismos no somos capaces si tu Espíritu nos lo hace en nosotros posible. Por eso hoy pedimos esa ayuda bendita que viene de arriba, rogando, Señor, que cuando estemos delante de personas que no te conocen, Señor, hablemos con todo amor y con toda gracia, como dice tu palabra, para dar gracia a los oyentes, para dar gracia a los oyentes, para no hablar lo que no edifica, Señor, para no ser partícipes de conversaciones que contaminan el alma. Oh Señor, rogamos en el nombre de Cristo que podamos ser conscientes de la naturaleza de Dios en nosotros y que cuando sea tentada esa naturaleza, tu Espíritu susurre a nuestro oído y nos recuerde: ustedes son mi templo, ustedes son mi templo, yo habito ahí. Cuidado, ustedes son mi templo, yo habito ahí. Oh Padre, gracias, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos en esta mañana, damos honor a ti, damos gloria, honra y alabanza, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada día. Yo ruego que bendigas a cada persona que está en esta casa, en este lugar. Bendiga a tu familia, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Espíritu Santo, tú que moras, habitas en medio de tu casa, en medio de tus hijos, Señor, oro para que tú derrames esa gracia que salva, que restaura, que perdona, que vivifica. Oh Señor, glorifícate en cada uno de los que están aquí. Señor, tú que conoces sus cargas,
Señor, tú que conoces sus luchas, tú que conoces los desafíos que hay en cada vida en esta casa. Señor, tú que habitas en nosotros, ruego que des la fuerza, la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder enfrentar la situación, para que cada uno, Señor, pueda salir victorioso en Cristo, como dice tu palabra. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Señor, que esa sea nuestra realidad, porque tu Espíritu mora en nosotros. Derrama sanidad, Señor. Derrama sanidad en esta mañana, Señor, sobre cuerpos enfermos. Espíritu Santo, derrama sanidad. Como dice tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Derrama salud sobre el alma, derrama salud sobre cuerpos enfermos en esta mañana, Espíritu Santo. Derrama sanidad, rompe cadenas de opresión, de amargura, de soledad, de tristeza en el nombre de Cristo, Señor. Rompe cadenas de soledad en esta mañana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta tu poder en medio de tu casa, en medio de tu pueblo. Manifiesta tu gracia y tu favor y tu misericordia, Padre bueno. Oh Señor, gracias. Acuérdate de nuestras familias. Toca corazones, restaura, renueva, vivifica, Señor. Acuérdate de nuestras familias, Señor, y mete tu mano allí, Dios, en corazones dolidos, en corazones tristes, en corazones fríos. Dios, derrama salud, derrama sanidad, derrama bendición, rompe cadenas, Padre. En nombre de Cristo oramos. En nombre de Cristo oramos. Oh Señor. Amén. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.